Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros participantes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Medicina Preventiva y del Trabajo, con la temática titulada Promoción y Prevención en Salud para Jóvenes Trabajadores, Estrategias para las Nuevas Generaciones. Damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Patricia Martín Castaño. Ella es enfermera, especialista en salud ocupacional y formación en sistemas de gestión, con más de 20 años de experiencia en la implementación de programas de promoción y prevención de la salud a nivel empresarial. Doctora Patricia, muy pero muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias a toda la comunidad educativa de conocimiento que hoy nos acompaña en esta tarde. Gracias por hacer parte de nuestra comunidad, gracias por hacer parte de Positiva Compañía de Seguros, la aseguradora de todos los colombianos. Bueno, como ustedes saben, esta es nuestra tercera sesión, La sesión número 1 y la sesión número 2 las pueden encontrar en Posipedia. Y hoy nos atañe el tema que Wilmer nos comentaba sobre la promoción y la prevención en salud para nuestros jóvenes trabajadores como una estrategia para nuestras nuevas generaciones. Entonces, Wilmer, te doy la palabra para un breve sondeo de conocimientos. Claro que sí, doctora Patricia, muchas gracias. Como bien lo dices, vamos a realizar nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegaron nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿cuál es el marco normativo para los jóvenes en Colombia? A. Decreto 1295 de 1994. B. Ley Estatutaria 1885 de 2018. C. Decreto 780 de 2016. D. Ninguna de las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Decreto 1295 de 1994, un 13%. B. Ley Estatutaria 1885 de 2018, un 29%. C. Decreto 780 de 2016, un 20%. D. Ninguna de las anteriores, un 37% de respuesta. Nos vamos con nuestra segunda pregunta. Según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, el rango de edad de los jóvenes es A. Hasta los 35 años, B. Entre 18 y 35 años, C. Entre 14 y 28 años, D. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan dar respuesta. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A. Hasta los 35 años, un 3%. B. Entre 18 a 35 años, un 18%. C. Entre 14 y 28 años, un 67%. D. Ninguna de las anteriores, un 12% de respuesta.
nos vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Entre las estrategias para potencializar a los jóvenes trabajadores mediante el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se podría mencionar A. Fomentar su participación. B. Fomentar los estilos de vida saludables. C. Cuidar la salud mental. D. Todas las anteriores. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Fomentar su participación, un 1%. B. Fomentar los estilos de vida saludables, un 3%. C. Cuidar la salud mental, un 4%. D. Todas las anteriores, un 92% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Patricia. Muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias a nuestros participantes por este sondeo inicial, por su participación en él. Bueno, una reflexión importante antes de iniciar es este mensaje de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Entonces, esta acción educativa hace parte de esa arma. Es un granito de arena con el cual podemos cambiar el mundo, cambiar el sitio donde trabajamos, cambiar el lugar de trabajo, cambiar nuestro puesto de trabajo. Entonces, no lo olvidamos. ¿Cuál va a ser nuestro contenido? ¿Cuál es nuestro derrotero en contenidos? Un primer momento donde vamos a hablar de la normatividad y los conceptos sobre los jóvenes en Colombia. Hay un segundo momento donde vamos a caracterizar nuestra población joven en Colombia y hay un tercer momento donde vamos a hablar de esas estrategias que debe tener nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo al interior de nuestras unidades productivas. Entonces, pues ya con esos contenidos que les acabo de decir, tenemos un objetivo general para nuestra conferencia esta tarde y es que nos sensibilicemos con las nuevas generaciones sobre las estrategias encaminadas a cuidar de ese trabajador joven por medio de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Que tengamos esa sensibilización por cuidar a nuestros jóvenes trabajadores. Y como objetivos tenemos un primer objetivo que es eso precisamente, que nos sensibilicemos sobre la situación de la población joven en Colombia, que la caractericemos y que a partir de esa sensibilización y a partir de haberla caracterizado, entonces propongamos esas estrategias de intervención por medio de nuestros sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, iniciemos entonces, ¿qué pasa a nivel mundial? ¿Qué dice la UNICEF, la Organización pues para la Infancia de las Naciones Unidas sobre los jóvenes? ¿Qué dicen? Que hay en el mundo 1.800 millones de jóvenes, un número considerable, pero que hay 200 millones de jóvenes que no asisten a las escuelas. Pero además, la UNICEF proyecta para el 2030 que habrá 2.000 millones de jóvenes en todo el mundo y que esos 2.000 millones de jóvenes hoy están en busca de oportunidades para tener un futuro mejor. Y por lo tanto, la UNICEF desde ya fomenta un programa que se llama Generación Sin Límites. O sea, hay un gran programa a nivel mundial generando estrategias para estos jóvenes trabajadores que se encuentran a nivel mundial. Y por supuesto, Colombia no se queda atrás. Colombia también ha establecido unas políticas para los jóvenes trabajadores, unos programas y una normatividad que es la que vamos a mencionar. Entonces, vamos a mencionar la normatividad y algunos conceptos sobre nuestra población joven. ¿Cuál es esa normatividad? ¿Cuál es el marco normativo de la juventud en Colombia? Sí hay un marco normativo para la juventud. Escuché que el 29% de nuestros asistentes lo contestaron en forma correcta y se llama el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. No nos olvidemos de eso. ¿Cuándo inició? Inició en el 2013 con la Ley 622 del 29 de abril
se creó la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, pero esta ley estatutaria tuvo unos cambios y esos cambios, digamos, esos ajustes, porque no tenía como esa fortaleza, se establecieron en el 2018 por medio de la ley 1885. Entonces está la ley 1622 que fue modificada por la ley 885, que estableció el marco institucional para garantizar a todos las jóvenes en el país el ejercicio pleno de su ciudadanía juvenil. Como vemos, digamos que plasmado quedó desde el 2013, con sus ajustes ya definitivos desde el 2018, y en realidad es una ley relativamente muy nueva. Antes del 2013 se estaban trabajando iniciativas particulares desde hace ya tiempitos, pero digamos que no estaba reflejada particularmente en una ley como quedó en el 2018 por medio de la ley 1885. Entonces, uno de los conceptos más importantes de este Estatuto de Ciudadanía Juvenil es que se convierte en el marco normativo que respalda a las juventudes en Colombia en el desarrollo de sus actividades, fortaleciendo la participación juvenil y creando algo muy importante que es el Sistema Nacional de Juventudes. Ese Sistema Nacional de Juventudes y ese Estatuto de Ciudadanía Juvenil va a permitir la construcción de políticas públicas, crea dependencia encargada de las juventudes, de la atención especial a esas juventudes, entre otros, y debe estar representada a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal en todo el territorio nacional. Bueno, como decimos, esta ley, este estatuto, permite la construcción de política pública alrededor de nuestra juventud. Pero miremos quiénes son los jóvenes en Colombia. ¿Qué dice la norma, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, sobre quiénes son los jóvenes? Entonces, joven, de acuerdo al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, es toda persona entre los 14 y los 28 años cumplidos, en proceso de consolidación de una autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural. Muy importantes estas características y miremos que están en un proceso de consolidación. En un proceso de consolidación para tener una autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural, que hace parte de una comunidad política y en este sentido ejerce una ciudadanía. Así se refiere el Estatuto de Ciudadanía Juvenil a los jóvenes en Colombia. Como ustedes ven, aquí aparte de los 14 años y a partir de los 14 años todavía estamos en la adolescencia. Pero ya el estatuto los considera como jóvenes. ¿Qué dice el Ministerio de Salud y Protección Social sobre los jóvenes? ¿A partir de qué etapa, de qué edad comprende? Para ellos, de los 14 a los 26 años de edad. Para la Organización Internacional del Trabajo, muy importante porque es un director internacional, está comprendido entre los 15 y los 29 años de edad. Pero ¿qué nos dice el DANE sobre estos pequeños cambios en las edades? Que de acuerdo con la misión de las entidades y la necesidad de información, el rango etario puede variar. Por eso, como ustedes lo ven, en cualquiera de las instancias, siempre joven, se va a definir que tiene un rango menor de los 30 años, que para nosotros es importante determinarlo. Y mínimo va a estar a partir de los 14 años de edad. Que como lo informé, pues ahí raya con la adolescencia. Bueno, vamos a caracterizar esta población. En el 2020, el DANE obtuvo unas estadísticas muy importantes y estas estadísticas salieron en plena pandemia. Entonces, pero es una estadística muy importante porque nos habla de la juventud en Colombia. ¿De qué nos habló esta estadística? De la parte sociodemográfica, de las estadísticas vitales de los jóvenes, de la educación,
del mercado laboral de los jóvenes en Colombia, del uso, acceso y uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, de la participación política de los jóvenes y de ese bienestar subjetivo en los jóvenes en el contexto de pandemia, porque vuelvo y repito, estos resultados se obtienen durante la pandemia. Entonces, es muy importante definir cuál fue el comportamiento de alguna de estas estadísticas para que nos podamos proyectar en las estrategias en nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, vamos a hablar de los indicadores más relevantes en cada uno de estos ítems. Por ejemplo, a nivel sociodemográfico, tenemos que para el 2020 en Colombia se estimó una población de 12.672.168 jóvenes en las edades comprendidas, como lo dijimos, de 16 a 28 años, pero que además representan el 25% de la población general. No estamos hablando de una gran población, pero tenemos representado en jóvenes en Colombia pues la cuarta parte de nuestra población. Entre ellos, pues digamos que levemente son mayoría los hombres con el 50.4%, mientras en las mujeres está representado el 49.6%. Entre los hombres en todas sus edades, desde el nacimiento hasta la vejez, las personas jóvenes representan el 26% de la población y entre las mujeres representan el 24%. Entonces ahí los jóvenes nos llevan una diferencia de un 2%. Del total de la población de 14 a 24 años en el país, es muy importante definirlo, el 76% vive en las cabeceras municipales. Está ubicado en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, y esto es muy importante porque muchos de estos jóvenes son los que tocan las puertas de nuestras empresas afiliadas para querer laborar en ellas. Y lo último es que hay un 5% de estas personas jóvenes que se autorreconocieron como indígenas, 7.2%, como negros, mulatos, afrodescendientes o afrocolombianos. Entonces, hay un 5% de toda esa población joven que se reconocieron de diferentes etnias, por decirlo así. Bueno, ¿qué más dice este panorama sociodemográfico? Algo muy importante. ¿Dónde se crían nuestros jóvenes en Colombia? Nuestros jóvenes en Colombia, en el 44.14% se crían en familias nucleares o biparentales. ¿Cuáles son esas? Las que están conformadas por un padre, la mamá y sus hijos. Entonces miremos que es una proporción bastante alta todavía la que está en el hogar, que es muy cercana al 50%. Con familias biparentales o extensas, un 16.01%. ¿Cuáles son estas familias? Aquella donde la crianza de los hijos no solamente está el papá, la mamá, sino que están los abuelitos, los tíos, los primos, y entonces conforman un gran combo familiar. Y el otro es la familia monoparental, que representa el 15.76% y que está representada donde un solo padre o el padre o la madre tiene injerencia directa sobre la crianza de sus hijos. Entonces, si ustedes ven aquí, acá más o menos hay representados el 70 y pico % de nuestros jóvenes tienen una figura paterna, tienen una figura de autoridad. Y eso es muy positivo para nuestras relaciones laborales y las relaciones al interior de las empresas. Bueno, ¿qué dicen nuestras estadísticas vitales? Que es el de los 7 puntos que habla el DANE, es el segundo. Y hay que hablar del embarazo de nuestras adolescentes porque en nuestras empresas y dentro de nuestros afiliados hay jóvenes embarazadas. Entonces, hay jóvenes de 20 años, de 21 años, de 19 años, de 18 años embarazadas. ¿Qué dice? Que los nacimientos en niñas y niñas adolescentes se han reducido, porque en el 2007 eran 165.188
y en el 19 disminuyeron a 117.633. Entonces hay una disminución del nacimiento en las personas adolescentes y eso es un punto a favor porque pues sabemos que este joven que hoy nos compete está a partir de los 14 años. En el 2018 los nacimientos en adolescentes entre 15 y 19 años corresponden al 19% del total de los nacimientos en el país. Entonces, pues vemos que hay representación de nacimientos, pero un 19%, pues digamos que ha disminuido considerablemente en comparación en como era en 1900 o de pronto en el año 2000. Que la tasa de fecundación en niñas y adolescentes también ha disminuido, se ha reducido 7.88 y ese PP quiere decir puntos porcentuales desde el 2007, cuando era del 40-31 y pasó al 32-43 en el 18. Entonces la tasa de fecundidad se ve que se ha disminuido casi un 8%. Y es importante esta última referencia que está acá en la parte inferior, que quiere decir que los adolescentes en el país, los nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, es mayor que la tasa a nivel mundial, porque la nuestra es de 58,81, pero la del nivel mundial es 43,9, pero que en relación con América Latina es más baja. En América Latina la tasa de fecundidad en esta edad, entre los 15 y los 19, es de 61,3, pero en Colombia es del 58,81. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta cuando hagamos el trabajo de seguridad y salud, de seguridad y salud con nuestras personas afiliadas y que estén presentes en nuestra empresa. ¿Cuál es otra estadística vital importantísima? De entre 15 y 24 años, ¿qué nos les dijo el DANE? Que el 78.6% de estos eventos que tenemos acá reflejados en la parte inferior se presentan en el sexo masculino, o sea, en los hombres. Primero, ¿qué? Agresiones, homicidios y secuelas. Segundo, accidentes de transporte en moto y secuelas. Nosotros sabemos que una de las actividades que nosotros tenemos asegurada son las empresas y el transporte en moto. Y miren acá, que acá de 15 a 24 años, muchos de los jóvenes, o hay un porcentaje importante de los jóvenes que están manifestando esos accidentes en moto, pero que además presentan secuelas por el accidente. Las lesiones autoinfligidas intencionales como el suicidio y las secuelas. De ahí la importancia que empecemos a trabajar con esta población sana, su salud mental, su fortalecimiento, porque recuerden que yo dije al inicio que esta ciudadanía juvenil está en proceso de formación todavía. Entonces es muy importante que actuemos en sus valores y que a nivel empresarial también actuemos, hagamos esas actividades que fortalezcan su salud mental. Bueno, hablemos de la educación en los jóvenes. ¿Qué dice? Las mujeres presentan mayores porcentajes de alfabetización que los hombres. Estudian más, pero me llamó la atención mirar que estos niveles de alfabetización están alrededor del 95% y no llegamos al 100% todavía. Que el mayor porcentaje de hombres y mujeres que se encontraba estudiando era de hombres del 38% y de mujeres del 40%, 40 algo, como lo vemos en la figura. Y algo importante es que hay mujeres que dejaron de estudiar porque se dedicaron a los oficios del hogar, sobre todo cuando son mamás. Entonces tienen que descuidar sus actividades educativas o sus actividades laborales y se dedican al hogar. Y los jóvenes entre 18 y 26 años se encontró que el 25-28 de estos jóvenes no estaban cursando educación media, mientras que las mujeres, esa deserción fue del 17-55. De ahí que las mujeres presenten más nivel de estudio y más nivel de alfabetización, que si lo vemos, mientras en los hombres esta, digamos, es deserción
es más o menos de un 7% con relación a las mujeres. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando hacemos nuestros exámenes médicos ocupacionales en la población jóvenes encontramos que hay una formación incompleta en la primaria y en la secundaria. Entonces es importante que fomentar que se termine esa formación dentro de nuestros jóvenes trabajadores. Ahora hablemos del mercado laboral y recordemos que esto se hizo en la pandemia. En la pandemia, ¿qué se encontró? Que ese trimestre de mayo a julio presenta la menor tasa histórica de ocupación dentro de los jóvenes, el 34,9, frente a los mismos trimestres del 2001. Y que la tasa de ocupación para los jóvenes fue de 44,2 frente a la tasa de 25,5 de las mujeres jóvenes, representando una brecha grandísima de 17,8 puntos y que se relaciona con la pandemia del COVID-19. Recordemos que las mujeres, muchas tuvieron que suspender sus actividades porque los niños quedaron en casa y tuvieron que dedicarse al hogar y a la crianza de sus hijos y a que sus hijos respondieran por la educación en la que están comprometidos. Entonces, las mujeres pues debieron muchas suspender sus actividades laborales. ¿Qué pasa con la ocupación? ¿Dónde se ocupa nuestra juventud? Digamos que, como lo informó el DANE, el 57,4% de la población joven se ocupa en 4 ramas principalmente: comercio y reparación de vehículos, la agricultura, la ganadería, caza, silvicultura y pesca, entonces en la, digamos, agroindustria, en la industria manufacturera, en la administración pública y defensa, la educación y la salud humana. La rama con menor reducción de la ocupación en los jóvenes, y esto sí está marcado por la pandemia, es el alojamiento y los servicios de comida, porque recordemos que los establecimientos cerraron y además ahí se encontró, como lo vimos anteriormente, un aumento de la tasa de desempleo juvenil. Alrededor de estas 4 actividades, yo quiero pues resaltar que esta rama de la agricultura y la rama de la manufactura son ramas que, dependiendo de sus sectores, tienen alto riesgo para la salud y unos riesgos a los cuales se deben enfrentar los jóvenes y que los debemos preparar para que se enfrenten y los protejamos en forma adecuada, tanto desde la ARL, en su asesoría, como en las empresas mediante su intervención. Bueno, algo importante es el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las TIC. Miren esto, el 79% de los jóvenes tienen un celular y de ellos ese 92% tienen un smartphone, o sea, un teléfono totalmente inteligente. El 91% de esos jóvenes usa el celular y el 83,9% de los jóvenes pueden usar el Internet en cualquier lugar en mayor proporción que las personas de otras edades. O sea, ellos son nativos digitales por excelencia. Y esto lo debemos direccionar en nuestras empresas. También que el 84% de los jóvenes de 15 a 24 años usan el servicio de Internet, siendo en mayor proporción con todos los grupos etarios, y que los 15 a 24 años son quienes en mayor proporción acceden a Internet mediante un computador de escritorio o un computador portátil. Entonces, cuando estos jóvenes llegan a nuestras empresas, ya tienen unas habilidades muy adquiridas y que ya consideramos como muy nativas, muy características de la juventud. ¿Qué dice con relación a la participación política el DANE? Y se refirió a las elecciones del 2018. En las elecciones del 2018, las presidenciales, la población entre 18 y 25 años tuvo la menor participación en la historia de las elecciones con respecto a los demás grupos de edad, porque el 43,8% de estos jóvenes no votó. Y es importantísimo que los jóvenes participen. Hace parte de uno de los lineamientos de su estatuto de ciudadanía juvenil, la participación de los jóvenes y la participación
en política. Y ese último grupo que caracteriza a la población joven, de acuerdo al DANE, hace parte del bienestar subjetivo. Los jóvenes tienen una mayor incidencia en síntomas de irritabilidad en todas las edades. Con respecto a los demás grupos de edad, los jóvenes son quienes más se irritan, con el 17.4%. El 13.5% de los más jóvenes ha consumido bebidas alcohólicas y cigarrillos para sentirse mejor. Algo que ustedes saben muy bien, que trabajamos dentro de nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y el 48.4% de las mujeres jóvenes manifestó sentirse sobrecargadas con las tareas del hogar frente al 23.7% de los hombres jóvenes. O sea, todavía las tareas del hogar, como ustedes lo ven, casi en la mitad de los hombres, con un 20-25% más, están a cargo de las mujeres. O sea, nosotros hemos invadido el mercado laboral, pero seguimos respondiendo por todas las labores de nuestro hogar. Bueno, cuando hablamos, ya que caracterizamos la población, ya que definimos cuáles son los conceptos y la normatividad, yo quiero regresarme al inicio de la conferencia, donde les dije que el joven, de acuerdo al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, era esta persona entre 14 y 28 años que tenía unas características que estaban en consolidación e información, como cuáles son: la autonomía intelectual, la autonomía física, moral, económica, social y cultural. Y hacia esos aspectos debemos fortalecernos, fortalecer nuestra juventud al interior de nuestros sistemas de gestión. ¿Cómo? Nuestra autonomía intelectual. Nuestros jóvenes deben terminar su educación media, deben tener formación profesional o por lo menos formación en las TIC, mientras, por lo menos, entre otras formaciones, porque también hay unos jóvenes que a esta edad de los 24, 28 años ya tienen sus especializaciones. Pero cuando nosotros vemos, vuelvo y repito, ese perfil sociodemográfico de nuestra población laboral, encontramos jóvenes con educación media incompleta y debemos perfilarlos a que esa educación se complemente. 2, su autonomía física. Desde seguridad y salud en el trabajo, importantísimo el cuidado de la salud en promoción y prevención de la enfermedad y que ellos conozcan la exposición a riesgos. Cuando es preocupante ver que muchos jóvenes, no lo vemos en Colombia porque no fue lo que mostró las estadísticas del DANE, pero muchos jóvenes los ocupan en la construcción y la construcción es una actividad de muy alto riesgo, así como las minas, y entran a hacer sus actividades laborales con los mínimos conocimientos, generando pues una exposición a riesgo muy alta y un accidente laboral. Por eso es fundamental que estos trabajadores jóvenes se les dé esa inducción ante estas actividades de alto riesgo. También esa autonomía moral que permita su conocimiento y reforzar sus valores. La autonomía económica, que ellos conozcan que se le está pagando un salario, que el salario no está por debajo del establecido y que estén afiliados al Sistema General de Seguridad Social y Salud. Es muy importante para ellos porque en ellos se está trabajando mucho el empoderamiento y el empoderamiento va a que ellos puedan generar esos trabajos estables con salarios y afiliación a la seguridad social. Que tengan autonomía social, que conozcan la importancia del trabajo, la familia, la comunidad y que se fomente la participación en ellos. Y, por supuesto, esta autonomía cultural donde ellos puedan encontrar su identidad. Son unos breves tips al interior de los programas de seguridad y salud en el trabajo para fomentar estas estrategias en los nuevos trabajadores. Entonces, como estrategias podemos nombrar las siguientes. Primero, hacer participar a los jóvenes. Es muy importante que los jóvenes participen. A veces los jóvenes de nuestras empresas pasan de agache, ¿no? Porque ese es el joven que llega a trabajar, hace sus labores, esta persona callada,
termina su jornada laboral y se va. Escasamente nos saluda, escasamente compartimos algunos temas con ellos, pero hoy se dice que los jóvenes deben participar. ¿Qué dice la OIT de los jóvenes? Que los líderes jóvenes pueden actuar de portavoces para mejorar la salud y la seguridad y aportar elementos necesarios como la creatividad, la energía y el compromiso. Ustedes saben que hoy por hoy es súper difícil que nos participen en los copazos, en los comités, en los vigías, en las brigadas de emergencia, y en el joven tenemos un ADN que está todo por explotar. Ellos de pronto tienen internamente todos esos temas de autonomía, en crecimiento, todo lo que acabamos de nombrar, esos 6 elementos, ellos los tienen inmersos y quieren explotar, pero no saben cómo, porque no les hemos dado ese espacio para poderlos conocer e interactuar con ellos. Entonces, mire lo que dice la OIT. El joven está lleno de creatividad, energía y compromiso, entonces debemos saberlos canalizar en nuestras empresas para direccionar, para fortalecer nuestros sistemas de gestión al interior. También que participen en estos sectores de alto riesgo en la industria como transporte, construcción, minas, agroindustria y manufactura. Necesitamos que ellos conozcan la exposición a riesgos, conozcan cómo se deben cuidar para disminuir esa accidentalidad y la enfermedad laboral. 3, que participen mediante el conocimiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales en todas las unidades de negocio y estratégicas para las empresas de hoy y del futuro. Pero ¿qué dice la OIT? Que se requerirán habilidades digitales avanzadas y que si bien los jóvenes a medida se consideran nativos digitales porque 92% tiene un smartphone y el 84% se conecta más que la mayoría de la población en diferentes edades, la realidad es que la mayoría no posee esas habilidades digitales relevantes para el trabajo, pero que debemos fortalecerlas al interior. Si hay ese joven que su pasión es las TIC, pues debemos fortalecerla porque él ahí tiene un motorcito interno de creatividad que puede ser muy útil en la empresa y de gran crecimiento personal para él. Entonces, por favor, fortalezcamos esta parte dentro de nuestros jóvenes trabajadores. Cuarto, que cuidemos de nuestra salud mental. Ahí vemos cómo es la irritabilidad. Los jóvenes son más irritables que la mayoría de la población en las diferentes edades, y eso también pasa en el trabajo. A veces ese joven callado por dentro está que explota y está de mal genio y se le sube la presión y quiere botarnos todo porque presentó irritabilidad, pero nadie en el entorno laboral piensa que está pasando por esa etapa. 5, que cuidemos de la salud, fomentando estilos de vida y trabajo saludables. Importantísimo, importantísimo. Lo menciona pues el Estatuto de Ciudadanía y también la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué debemos disminuir? ¿Qué debemos controlar en su alimentación? Disminuir o eliminar el consumo de bebidas energizantes. Nuestros jóvenes estudian, trabajan, pero también son miembros de un hogar. Entonces, esas bebidas energizantes, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo ni lo dice Positiva, produce palpitaciones, vómito, acelera el ritmo cardíaco, produce trastornos de sueño y elevación de la presión arterial. Entonces, tenemos un joven de 20 años, 25 años, con palpitaciones, aumento de presión arterial, que no debe ser así, porque es que apenas estamos empezando una vida laboral donde le faltan 20, 30 años por concluirla. Esto es muy importante que lo controlemos a nivel de nuestros sistemas de gestión en las empresas. También la actividad física, porque nuestros jóvenes que son activos digitales y que estudian, entonces están trabajando o están haciendo sus tareas en el computador.
y no hacemos actividad física. Las jóvenes no hacen actividad física. Ya lo dijo la OMS, el 80% de los jóvenes no realizan actividad física de la manera que se requiere. Y en la medida que no hagamos actividad física, entre el 20 y 30% de la población mundial va a tener más riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por eso la OMS se propuso para el 2030 aumentar la actividad física en la población mundial en un 15%. Si tenemos jóvenes en nuestras empresas, debemos fomentar que tenga una vida activa. ¿Cómo es una vida activa? 10.000 pasos, que haga una actividad física cuando salga del trabajo o antes de regresar al trabajo mínimo de media hora, o que haga 150, 350 minutos a la semana de actividad física, que esta actividad física puede ser, digamos que esta es leve a moderada, pero también una actividad donde haya fuerza, y que puede estar entonces hacia los 150 minutos a la semana. Pero nuestro joven en la empresa se tiene que mover, no lo podemos dejar todo el día sentado ahí, entonces vaya, sírvase el tinto, vaya, caliente su comida, vaya y lléveme, hágame esta tarea. Tiene que moverse, baje escaleras, suba escaleras, pero no debemos permitir que tengamos una vida sedentaria, porque no es solamente el problema de los jóvenes, sino es un problema de la población mundial, de la población mundial. Y entre más pasa el tiempo, menos actividad física hacemos. Entonces empecemos desde ya con el joven, utilizando esa herramienta de creatividad, ánimo y esfuerzo que ellos tienen ahí sin explotar, para que cambien esa vida sedentaria que hoy no solamente tienen las personas maduras, sino que ya está comprometiendo a las personas jóvenes. También se estudió que dentro de esta vida sedentaria, las mujeres somos más sedentarias que los hombres. Entonces nos toca movernos más. ¿Para qué? Para que tengamos con el tiempo una mejor calidad de vida. Que controlemos el consumo de cigarrillo y alcohol. Ahí están de por medio nuestros sistemas de gestión y nuestros programas de medicina preventiva del trabajo para ayudar a controlar esta problemática. Acá me quiero referir al cigarrillo. El cigarrillo, ese humo del cigarrillo no solamente altera la salud del joven, sino de su compañero de trabajo, que se convierte en un fumador pasivo. O en la casa, donde su mamá, de sus padres y sus hermanos se convierten en fumadores pasivos, y está establecido que entre el 20 y el 30% de estos fumadores pasivos tienden a padecer las mismas enfermedades que la persona que consume cigarrillo. Entonces, no solamente es el problema pulmonar, sino que a través de los años produce agregación plaquetaria, entonces es más fácil que se formen placas de colesterol y, por supuesto, problemas cardíacos. Entonces, sin nombrar pues los riesgos de cáncer que tiene el consumo de cigarrillo. Y el alcohol, que en primera instancia nos ayuda al sobrepeso y después nos ayuda a enfermedades hepáticas y demás que no quiero mencionar acá al interior, pero que sí sabemos que hoy los jóvenes lo consumen en edades muy tempranas y que tenemos que controlarlo a nivel empresarial. También no olvidemos que dentro de este cuidado y fomento de la salud, debemos cuidar a nuestros jóvenes trabajadores que hoy son portadores de VIH y SIDA. Primero, que no los estigmaticemos, porque además no podemos saberlo, porque a no ser que sea una actividad de muy alto riesgo, pero no los debemos estigmatizar y tienen derecho a trabajar. Segundo, que cuidemos de las mujeres jóvenes que están en edad, que están cursando por su embarazo, de las jóvenes y las adultas también. Y tercero, que protejamos a esos jóvenes con discapacidad en las actividades laborales. Y estos tres temas, así como están acá, son nombrados en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Bueno, con esta información
con esta sensibilización, a manera de conclusión, debemos difundir primero, en la parte superior izquierda está, las responsabilidades frente al sistema general, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en nuestros jóvenes trabajadores. Claro, lo hacemos para todos, pero para los jóvenes trabajadores es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un grano de creatividad, de entusiasmo. ¿Para qué? Para que nos participen en el COPAS, para que nos participen en el Vigía y no estemos 2 meses, 1 mes esperando a ver quién es el que se postula como representante por los trabajadores en los comités paritarios o en los vigías. 3, que conozcan los riesgos a los que están expuestos, importantísimo para que puedan gestionarlos, que se haga una planificación preventiva, vuelvo y repito, hay jóvenes que tienen su educación media incompleta, no debía ser así. Por norma, todos debíamos tener nuestra educación media completa y hay formas fáciles de que se complemente. Que conozcamos sus condiciones de salud. Hoy, vuelvo y repito, como somos población sedentaria, hoy nuestros jóvenes, que son jóvenes, están sufriendo de patologías similares a personas en la madurez. O sea, los tenemos sedentarios, los tenemos con sobrepeso y obesidad. Entonces, no debe ser así. Los tenemos fumadores y que además les gusta tomar alcoholcito y los tenemos con una dieta desbalanceada. Entonces, al conocer esas condiciones de salud, que podamos actuar para mejorar sus condiciones de salud y trabajo. Si mejoramos sus condiciones de salud, ellos pueden tener una vida larga, más saludable. Una cosa es llegar a los 80 años enfermo y otra cosa es llegar a los 80 años sano. Que prevengamos los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales en los jóvenes trabajadores, que fomentemos su salud mental, que logremos controlar esa irritabilidad, esa rabia. Ellos son muy propensos a que les gusta mucho que todo esté bien, que la población esté bien, no les gustan las injusticias. Entonces, tratar de enfocar toda esa energía que ellos tengan para fomentar esa salud mental en ellos, que los preparemos ante una emergencia. Es fundamental porque estas capacitaciones de las empresas sirven para la vida, que fomentemos estilos de trabajo y vida saludables, que ya los mencionamos, y que promocionemos y que cuidemos la salud en las madres jóvenes. Entonces, es súper fundamental que el joven nos quede en la mitad como ese joven saludable en el medio laboral a partir de la inclusión de estos ítems que vienen dados desde el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y que interactúen con nuestros sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Acá les dejamos la bibliografía. Recuerden que este tema queda en Posipedia. Y Wilmer, por favor, te doy la palabra para que hagamos ese sondeo final. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por tu intervención y por la información tan valiosa que nos acabas de brindar. Como bien lo indicas, vamos a realizar nuestro sondeo final. Nos vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el marco normativo para los jóvenes en Colombia? A. Decreto 1295 de 1994. B. Ley Estatutaria 1885 de 2018. C. Decreto 780 de 2016. D. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Mientras responden nuestra primera pregunta, les recordamos pueden realizar sus dudas o inquietudes sobre la temática que vimos el día de hoy por medio de nuestro chat de preguntas. Con gusto, al finalizar este sondeo, vamos a realizar un pequeño espacio de preguntas a nuestra experta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Decreto 1295 de 1994, un 10% de respuesta.
B, Ley Estatutaria 1885 de 2018, un 50%. C, Decreto 780 de 2016, un 14%. D, ninguna de las anteriores, un 27% de respuesta. Doctora Patricia, cuéntanos qué tal nos fue en nuestra primera pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Sí, aumentamos efectivamente. Aquí hablamos del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que es la respuesta, que es la pregunta B. Inicialmente respondimos el sondeo con el 29 y pasamos al 50%. Entonces, ese decreto de ciudadanía juvenil es el que respalda el accionar de los jóvenes en la sociedad. Por supuesto, es el que nos permite esos elementos importantes que se deben tener en cuenta para tenerlos en nuestro sistema de gestión. Pero muy bien por la respuesta. Doctora Patricia, muchísimas gracias por tu retroalimentación. Nos vamos con nuestra segunda pregunta. Según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, el rango de edad de los jóvenes es A, hasta los 35 años, B, entre 18 a 35 años, C, entre 14 y 28 años, D, ninguna de las anteriores. Vamos a darles igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, hasta los 35 años, un 3%, B, entre 18 a 35 años, un 11%, C, entre 14 y 28 años, un 82%, D, ninguna de las anteriores, un 4% de respuesta, doctora Patricia. Muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias a los asistentes. Efectivamente, nuestro Estatuto de Ciudadanía Juvenil nos define que entre 14 y 28 años es la edad del joven. Inicialmente, en el sondeo que se hizo al inicio, el 67% respondieron en forma pertinente esta pregunta y ahora pasó al 82%. Muchas gracias a los asistentes por la atención. Continuemos, Wilmer. Doctora Patricia, muchas gracias. Nos vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Entre las estrategias para potencializar a los jóvenes trabajadores mediante el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se podría mencionar A, fomentar su participación, B, fomentar los estilos de vida saludable, C, cuidar la salud mental, D, todas las anteriores. Muchas gracias a todos por participar. En este sondeo final vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, fomentar su participación, un 3%, B, fomentar los estilos de vida saludable, un 4%, C, cuidar la salud mental, un 1%, D, todas las anteriores, un 92% de respuesta. Doctora Patricia, ¿qué tal nos fue nuestra última pregunta? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, esa última respuesta de todas las anteriores y muchas más podrían ser las actividades que se pueden establecer como estrategia para cuidar a nuestros jóvenes al interior de los sistemas de gestión. Inicialmente tuvo una respuesta del 92 y al final tuvo una respuesta del 92. Muchísimas gracias por estar atentos a la explicación. No sé si tengamos más preguntas, Wilmer. Doctora Patricia, muchas gracias. Sí, señora, abrimos nuestro espacio de preguntas con nuestros participantes. Tenemos una pregunta de Enoch Estrada Arrieta. Nos dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Qué pasa si el Ministerio de Trabajo le da un permiso a un joven menor de edad para trabajar? Bueno, pues de eso se trata, que los jóvenes menores de edad, menores de 18 años, pues entre 14 y 18, entre 14 y menos de 18, tengan esos permisos para trabajar, pero recordemos que el joven digamos, que está en formación física, no lo podemos colocar a trabajar en el levantamiento grandes de cargas, actividades que generen altos riesgos porque vamos a comprometer su estado de salud. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. También debemos tener en cuenta su formación académica. Este joven ya tiene su educación media, no la tiene completa, ahí nos toca ingresar a la selección del personal, el profesiograma del joven, para cuál actividad estamos contratando, es fundamental conocerla. Hay actividades laborales que no se puede contratar a gente tan joven por
por por el conocimiento que requieren, por los riesgos a los que están expuestos y por las habilidades que requieren. Entonces, primero que todo, yo los invito a que construyamos los profesiogramas de esas actividades y por supuesto, al construir el profesiograma, perdón, el riesgo al que va a estar expuesto el trabajador. Doctora Patricia, muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta de la señora Estela Ayala. Nos pregunta, siendo la dosis mínima aprobada por la ley colombiana y permitido su consumo, ¿cómo se maneja esto ante las pruebas de sustancias psicoactivas aplicadas a los trabajadores, donde el reglamento interno no lo permite? Sí, ahí volvemos a lo mismo que yo acabo de nombrar al señor Enoch. Hay que tener, o sea, la ley y el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo nos permite, nos dio el lineamiento de hacer el profesiograma. Si hay actividades que requieren control, coordinación, porque va a estar en riesgo la vida del trabajador, la actividad productiva, pues entonces no puede consumir. Así en el trabajo no lo puede hacer, pero eso tiene que estar determinado en el profesiograma. En las funciones del trabajador. Recuerden que el profesiograma es un documento donde está inmersa varios elementos importantes, la exposición al riesgo, qué habilidades debe tener, qué aptitudes debe tener el trabajador, ¿cierto? ¿Qué funciones va a cumplir el trabajador? Porque de lo contrario, si puede accidentar o nos puede dañar una máquina, un elemento o pues la producción que tenemos ahí en curso. Entonces es fundamental que nos armemos del profesiograma para las labores a realizar al interior de las empresas. Doctora Patricia, muchísimas gracias por tu respuesta y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta acción educativa de hoy. Te deseamos una excelente tarde y esperamos verte en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Wilmer. Muchísimas gracias a la comunidad de conocimiento sobre medicina preventiva. Mil gracias, esperamos verlos de nuevo y gracias a la aseguradora de todos los colombianos, a Positiva. Buena tarde. Muchas gracias, doctora. Igualmente, buena tarde para ti. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una excelente tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente
de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.